Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Hoy dedicamos este programa a nuestros hermanos venezolanos que se encuentran hoy en el exterior, a los que se fueron antes y a los que recientemente han tomado esa dura decisión. También hoy quiero aprovechar para responder a quienes me han reprochado que le dedique una hora a los que se fueron y además rematen con el que se fue, los importantes somos los que nos hemos quedado aquí. Pues bien, yo respeto esa postura, pero sigo aquí en Radio Caracas Radio, dedicándole una hora semanal a nuestros hermanos que se han ido. Y muy pronto vamos a cumplir un año haciéndolo de corazón y porque considero que hay algo muy delgado y sagrado que debemos preservar. Son los lazos con quienes por una u otra razón decidieron partir. Yo respeto a los venezolanos que decidieron partir para darles a sus familias una vida tranquila en un país democrático del mundo, donde se respeten las leyes, donde hay un gobierno que proteja a los ciudadanos y les permita desarrollarse como personas en libertad. Yo respeto a los jóvenes que recién graduados en sus carreras han decidido partir a buscar nuevos horizontes en países democráticos, donde sean respetadas sus opiniones, sus ideologías y les abran las puertas para ejercer sus profesiones, sin apremios, donde puedan ahorrar decentemente y forjar su futuro. Yo respeto a quienes se fueron porque se cansaron de luchar, los que se sintieron solos mientras sacrificaban su vida y su libertad. Yo respeto a quienes apostaron por abrir sus negocios, comercios, industrias y fábricas en países democráticos, donde el Estado de Derecho les brinda la seguridad jurídica necesaria para desarrollar y producir, sin la amenaza constante de un comunista que se la quiera arrebatar. Yo respeto a los que tomaron la decisión de dejar a sus viejos aquí, sus recuerdos y su familia. Yo admiro a quienes tienen a sus hijos en otras tierras y los abuelos aún no los conocen. Por eso hago este programa con el profesor Tomás Páez, quien se ha dado la tarea de unirlos y reagruparlos en cada rincón del planeta para difundir sus luchas desde el exterior y el esfuerzo que hacen para que cuando volvamos a tener país no tengamos que sentir el tremendo retraso al que nos han sometido nuestros secuestradores. La nación, que es Venezuela, está allá donde cada venezolano está en este momento añorando con regresar a su tierra. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Thaís, ¿cómo estás? Gracias por esa introducción tan preciosa que acabas de hacer. De nada, no las merecemos todos, por eso estamos aquí, Tomás, por eso estamos tú y yo abriéndole los brazos y los micrófonos a nuestros hermanos venezolanos que no están aquí, no porque no quieran estar aquí, sino porque las circunstancias son muy duras. ¿Cómo estás tú? Sí, no, bien, llegando de Tenerife, bueno, trabajando con la universidad y con los empresarios en Tenerife, porque el próximo año se va a realizar el Encuentro de las Américas, que es un campus que se acaba de crear la Universidad de La Laguna, con la que la Universidad Central de Venezuela tiene acuerdos. Entonces estamos viendo en distintos campos, en el campo de las medicinas, en el campo de la salud. Estamos viendo también con Miranda, la Cátedra Francisco Miranda, que además es de origen canario, entonces, y es precursor de la independencia latinoamericana. Entonces creo que allí hay
miles de posibilidades eran las que estábamos explorando, de acuerdos, de proyectos, de trabajos conjuntos. Bueno, porque yo creo que lo que tú decías, la noción de nación se modificó. Venezuela hoy es una nueva geografía, como lo fue Italia hace poco, o como lo ha sido España, que son geografías que van más allá de las fronteras convencionales. Sí, sí, sigue hablando, te estamos escuchando, te estamos escuchando. Ok. Sí, no es que sí. sentí que se había ido la... No. Entonces, bueno, en ese trabajo, preparando encuentros binacionales, preparando proyectos, te digo, en el área de salud creo que tenemos ahí un mundo por desarrollar en el área de la telemedicina. Incluso estamos tratando de trabajar con Inglaterra, que ahí hay unas nuevas posibilidades que se abren. Y bueno, es eso, aprovechar ese inmenso potencial que está afuera, esa nueva realidad política que se ha conformado a partir de un modelo que lo que ha hecho es destruir país, destruir empresas, destruir salud, destruir vidas, en definitiva, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Y hoy tenemos además nuestra invitada de lujo también, que fue presidenta de Fedecámara, Alvis Muñoz, con quien estamos adelantando varias iniciativas, pero creo que sería bueno que sea ella quien hable de lo que estamos haciendo y de las iniciativas que se están tomando en relación con las decisiones que ha tomado la OIT con la Comisión Encuesta a Venezuela, ¿no? Sí, tenemos a Alvis Muñoz, expresidenta de Fedecámaras. Bienvenida, buen provecho, Alvis. Gracias, muchas gracias, Thais. Y gracias por ese programa que permite que también los que hemos tenido que salir del país podamos tener alguna esperanza y podamos expresar nuestra opinión. Hoy es un día muy importante, pero antes de decir por qué es tan importante, quiero decirles a todos quienes nos oyen que el trabajo que Tomás Páez está haciendo es un trabajo titánico. Son alrededor de 90 países en los cuales hay venezolanos que han tenido que salir por la situación tan crítica que se vive en el país, y eso de tratar de en cada sitio donde esté un venezolano crear algo que sea el enlace con el resto del mundo es verdaderamente algo titánico. Llegará el momento en que todo el país le reconocerá a Tomás Páez ese esfuerzo. Bueno, Alvis, yo lo he llamado el embajador. Yo lo he llamado el canciller y el embajador de Venezuela a Tomás. Ya yo lo designé, lo nombré, porque tiene, como bien has dicho, la titánica tarea de reunificar a nuestros hermanos venezolanos en el exterior, unirlos, contactarlos, levantar esa data, llevar esa información, y además se ponen a trabajar, porque aquí en el programa hemos escuchado todos los foros, los encuentros que han tenido en todos los países donde se encuentran los venezolanos preocupados por nuestra situación actual y por el día en que volvamos a tener país e instaurar la democracia, cómo lo vamos a rehacer de las cenizas en las que está en este momento. Así es. Así es. Yo decía que hoy es un día muy importante, porque hoy se inicia la Conferencia Mundial del Trabajo en Ginebra. Esa reunión agrupa a todos los países del mundo que están afiliados a la OIT. Y la OIT pues está conformada por tres grandes pilares, que son los empleadores, los trabajadores y los gobiernos. Es decir, ahí está la opinión de todo, la región, de todas las partes del mundo, de cómo se desempeña el trabajo, y de ahí han venido saliendo los convenios que los países suscriben. La OIT se acerca ya a los 100 años, es la institución mundial más antigua. Y antes de esta conferencia se realizó en marzo el Consejo de Administración.
que también reúne a los tres pilares y sus representaciones en lo que podría llamarse que es la asamblea de la OIT, donde se legisla, pues, sobre todo lo que tiene que ver con la parte laboral. Y ahí se tomó la decisión que hemos estado esperando por años en Venezuela y en Fede Cámaras, que era que se creara una comisión de encuesta por las constantes violaciones a los convenios que estaba haciendo el gobierno venezolano y por toda la persecución que ha desatado durante todos estos años contra el empresariado venezolano, por las expropiaciones, por las medidas como los controles de cambio que han decidido a quién le dan y a quién no le dan las divisas. Así han tenido que cerrar muchas empresas, así han arruinado a miles de empresas en el país. Entonces ahí se tomó la decisión de que como Venezuela no le ha hecho ningún caso a todo lo que se ha decidido en estos años, desde que se empezó a hacer la queja ante la Organización Internacional de Empleadores y luego cuando la Organización Internacional de Empleadores llevó la queja ya a la máxima instancia, que es el Consejo de Administración, en cuanto a su comité que se encarga pues de hacer, nosotros lo llamamos más el Comité de Normas, que el Comité de Libertad Sindical. Porque ahí es donde se decide qué países cada año en la conferencia van a estar sometidos a una investigación. Pero cuando las cosas son muy graves, ya se decide entonces lo máximo, cuando no han resultado las misiones. La última misión que estaba para Venezuela, resulta que el gobierno decidió en el último minuto, cuando ya prácticamente la comisión estaba montándose en el avión, que no aceptaba la agenda. Y eso, bueno, eso fue una situación gravísima que se creó en la OIT, y es cuando llevan al Consejo de Administración y se decide que ya no se espera más, que va a la comisión de encuesta. Yo creo que ha llegado en un momento muy oportuno. Nosotros nos habíamos quejado mucho porque la comisión de encuesta no se había decidido antes, pero es que yo creo que en este momento son muchas las fuerzas internacionales que están confluyendo, que confluyen hacia una especie de sanción a Venezuela, sanciones de todo tipo, pues hemos estado viendo, especialmente Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima. Y bueno, todo esto, ¿cómo lo engranamos con Tomás Páez y su trabajo? Sí, Tomás. Estamos considerando en lo que nosotros tenemos el grupo de discusión en Madrid, que es lo que llamamos la Peña de Madrid, donde hay mucho profesional, mucho empresario que ha tenido que salir del país, y algunos no están en España, están en la misma Venezuela, algunos que se han quedado y otros están en otros países, pero con la siempre idea de ver qué podemos hacer por Venezuela. Y en este caso dijo, bueno, si va a haber una comisión de encuesta, se va a hacer una investigación con respecto al problema del empleo, del trabajo en Venezuela, que no solamente es el problema de los empresarios, sino es el problema de los trabajadores, que en la medida que se cierran empresas se quedan sin trabajo, o de trabajadores que tienen que salir fuera de Venezuela. Y ahí está la conexión que hemos tratado de hacer, en lo que hemos podido aprovechar todo este trabajo que está haciendo Tomás para mandar un documento a la OIT, que ya hoy debe de estarse entregando ya personalmente quien lo lleva, para que la diáspora venezolana sea tomada en consideración en esa encuesta de investigación que va a hacer la OIT. ¿Dónde se va a reunir, Alvis, esta comisión? No sé si me he extendido mucho. ¿Dónde se van a reunir esta comisión de encuestas de la OIT? ¿En qué lugar? Bueno, la comisión de encuestas solicita ir al país a hacer la investigación. Pero si el país se niega
la puede hacer en cualquier parte del mundo. Se dio una comisión de encuesta, pero no por parte de empleadores, porque esta de Venezuela es por primera vez en los 100 años de la OIT que se decide una comisión de encuesta por una queja de empleadores, por una queja de patronos y no de trabajadores, de sindicatos. Entonces, cuando la de Polonia, con Galeza, luchó mucho por una comisión de encuesta, el gobierno no quiso aceptarla, en Polonia estaba todavía bajo el régimen comunista, y se hizo en el exterior. Y bueno, ya vimos dónde terminó todo lo de Polonia y cómo Galeza llegó a presidente. Bueno, nada menos, ahora, en el año 1998, Venezuela, para los amigos que nos escuchan y nos ven a través de la plataforma digital rcr.tv y por medio de sus radios, en 1998 Venezuela tenía 611.803 empleadores. En el año 2016 solamente quedaban 264.909. Así fue el arrase. Sí. Así fue como barrieron con los medios de producción. Más ahora. Así es. Vamos a una pausa, amigos. Continuamos acá en La Voz de la Diáspora con el profesor Tomás Páez y nuestra invitada de hoy, la doctora Alvis Muñoz, expresidenta de Fede Cámaras. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Buenas tardes amigos, continuamos acá en Buen Provecho. Como cada lunes le dedicamos a nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior La Voz de la Diáspora, un espacio que lleva el nombre del libro que escribió el profesor Tomás Páez y es quien me acompaña cada lunes en cada país distinto, con un grupo distinto de venezolanos que trabajan en diferentes áreas, manejan diversos temas para construir desde el exterior esa Venezuela añorada, esa Venezuela democrática, esa Venezuela de libertades, esa Venezuela donde impere y reine el Estado de Derecho, la separación de poderes, el respeto al pensamiento del otro, la libertad de expresión, la justicia autónoma y oportuna, una presidencia de la República que nos respete a todos, gobernadores elegidos y sobre todo ese ejemplo. Yo me imagino que los venezolanos, Tomás, que están viviendo hoy en Colombia, ayer vivieron un episodio, una fiesta democrática en Colombia. Vieron, y eso es lo grandioso de los venezolanos que están en el exterior, ese choque cultural y ese aprendizaje de cómo es el deber ser. Por ejemplo, las elecciones de ayer de Colombia, cómo en tiempo real se iban dando los resultados, cómo no había una caja negra o un registro electoral al que nadie tiene acceso. No es un poder, no es una oficina pública que tiene como única función ese CNE de Colombia lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es que el voto es un derecho ciudadano y el organismo que lo lleva adelante, llámese CNE o Oficina Contadora de Votos, el nombre que usted le quiera poner, solamente se ocupa de garantizar la transparencia en el ejercicio del voto. No hay misterios, no hay secretos, no hay
captahuellas que amenazan a la persona que va a votar, no hay una persona que le registra, no hay puntos rojos, no, es el ejercicio de un derecho ciudadano. Y te decía, Tomás, que creo que los venezolanos ayer entendieron, los que están en Colombia, que es así como se lleva adelante una elección. ¿Qué opinas tú? No, totalmente de acuerdo. Yo conversaba con unos amigos venezolanos, el tema, decíamos, recordábamos cuando en Venezuela teníamos a los canales de televisión peleándose los primeros resultados, los primeros exit poll, incluso antes de que saliera la información oficial. Había un juego tan transparente y además las encuestadoras daban con unos números bastante próximos a la realidad los resultados. Entonces decíamos que nos sentíamos felices por eso, pero nos sentíamos felices por otra cosa, y es la dimensión política de los venezolanos. La fuerza política de los venezolanos, que ellos en sí mismos, la diáspora en sí misma, es el mejor grito de democracia en el mundo, y el mayor de los señalamientos en contra de una dictadura decadente venezolana y de un trampa CNE, porque para eso nació el CNE del gobierno. Porque los venezolanos que están en Colombia, los 800.000 venezolanos, son activistas de la democracia, son activistas que le reclamaban y le decían y conversaban con sus familiares, amigos, novios, novias colombianos, lo que significaba los riesgos de que se pudiera perder la democracia. Y esa es una contribución. Estamos hablando de 800.000 personas que todos los días están en campaña a favor de la democracia, y eso tiene mucho peso en el resultado electoral. Sí, yo me imagino que ayer, bueno, porque yo creo que la verdadera campaña comienza hoy, ¿no? Para convencer al pueblo de Colombia que todo se puede resolver dentro del marco de la democracia. Pero cuando llega un pueblo a ser secuestrado por una dictadura de corte comunista como la que amenaza a Colombia en este momento, pues entonces allí sí es verdad que las cosas se van a poner difíciles. Y sí, nosotros somos un espejo, un reflejo de cómo cuando un pueblo con resentimiento cree que puede resolver las cosas con aquel que ofrece lo que no ha ganado, ofrece lo que no tiene en su bolsillo, ofrece facilismos. Eso pasó aquí en Venezuela. Pero bueno, vamos a seguir conversando con Alvis Muñoz, que como bien nos decía, hoy es un gran día, hoy tiene muy buenas noticias, hoy está Venezuela llevando a la OIT un momento inédito, porque como ella nos comentaba, en 100 años no había ocurrido un evento como este, que empleadores soliciten a la OIT una comisión como esta que va a analizar. Y yo antes de ir a la pausa les estaba dando las cifras, estas cifras, Alvis, y que tú me comentabas, complementabas, diciéndome que hay muchos más. ¿Son estas las cifras que ustedes han llevado a la OIT? ¿Cómo han sido barridos los medios de producción, dígase, empresas, industrias, fábricas de medicamentos, de alimentos, de todos los rubros? También están incluidos allí todas las propiedades privadas productivas, o sea, las tierras arrasadas al productor privado. Bueno, ese caso empezó exactamente, tú debes de recordar, cuando le dieron poderes especiales al presidente Chávez, estaba empezando, y él decretó aquellos 49 leyes, ¿no? Aquellos decretos, sí, claro. Comenzó el paro. Eso fue el motivo por el cual comenzó el paro. Era vicepresidenta. Sí. Y Alvis estaba en Fedecámara en ese momento. Que esas leyes no sí, yo era vicepresidenta. Vicepresidenta de Fedecámara, sí. Sí. Bueno, eso fue una falta grave a un convenio, porque uno de los convenios más importantes de la OIT es que toda ley debe hacerse con el consenso de trabajadores, empleadores y del gobierno, pues. Y ahí no se consultó. Entonces, como no se consultó, se hizo la queja. Luego vino todo aquello de abril. Eso se quedó ahí un poco en las nubes, o sea, no se siguió investigando sobre eso, pero luego vino el paro petrolero, luego pusieron preso al que en ese momento había asumido
lo que en esos tiempos había asumido la presidencia de Cámara, que era Carlos Fernández. Entonces yo asumí la presidencia interinamente, luego la gané en julio de ese mismo año, pero al poner preso a Carlos Fernández, yo inmediatamente me moví en la OIT. O sea, eso fue asumiendo la presidencia y mandando el primer reporte a la OIT, cómo había sido el secuestro, porque fue un secuestro de él en un restaurante cuando lo pusieron preso, ¿no? Y a partir de ese momento, día a día nosotros llevamos un conteo de cada cosa que sucedía que era una amenaza para las empresas venezolanas, o que era una expropiación, o que cualquier cosa que o contra los dirigentes empresariales. Cada cosa que iba ocurriendo se fue llevando. Yo estuve 11 años siendo representante en la OIT. Y cuando yo concluí, entró el que ahorita es el representante, también un expresidente, Jorge Roy. Y bueno, él continuó con lo mismo hasta haber llegado acá. O sea, la OIT tiene un expediente de absolutamente todo. Bueno, ahí entró la bomba que le pusieron a Fede Cámara, ¿recuerda usted? Ahí entró el atentado que me hicieron a mí, los 3 balazos que me pegaron en octubre del 2010. Y ahí entró, bueno, cuando pusieron preso a Gómez y Gala, cuando le quitaron las expropiaciones que hicieron en toda esa zona de Carora, de Portuguesa, de Apure, todo eso está bien fundamentado en la OIT. Esas fueron sus haciendas productivas, ¿no? Comisión de encuesta. Esas eran las haciendas productivas de Gómez y Gala. Sí. Que se las quitaron. Sí, exacto, las haciendas, que le metieron inmediatamente unos tractores y quitaron toda la caña de azúcar, y ahí pusieron luego un entrenamiento que no se sabía exactamente, pero ahí había entrenamiento militar. ¿Para quiénes? Esto que no se llegó a concretar. Teníamos pues la sospecha que era gente del exterior que estaba ahí, pero no logramos exactamente concretar. Pero ahí se acabó, la hacienda de caña de azúcar se acabó. Y así ha pasado con muchas otras. Yo tengo, Alvis, la cifra de cuando le quitaron las tierras a Vicente Brito. Yo tengo la cifra de 7 millones de hectáreas arrancadas al sector privado. ¿Me escuchas? ¿Tú tienes esa cifra? Es decir, 114.455 productores del campo privado que tuvieron que abandonarlo. Exactamente, no te puedo confirmar porque no tengo las cifras aquí. Ok. Yo me vine a España sin traerme respaldos, pero con Fede Cámara se pueden constatar, pues. Pero en todo caso, todas las cifras, tanto de cierre como de desempleo, son, digamos, abrumadoras. Y lo importante a destacar de esto que se está presentando en la OIT y del acuerdo es que es tripartito, es un acuerdo de empleadores, trabajadores, y poner a distintos sindicatos en el mundo relativamente de acuerdo y a distintos gobiernos del mundo relativamente de acuerdo. Y por eso para decidir la comisión de encuesta, esta es la número 12 en 100 años, digamos, es cuando la situación es crítica, tipo Polonia o tipo lo que ocurrió en Zimbabue, que creo que fue la última. En algunos países han terminado en desastre y otros países han logrado aceptar las sugerencias de la OIT, pero en el caso venezolano lo que ha habido es una resistencia y un enfrentamiento constante frente a las sugerencias, recomendaciones que ha hecho la OIT. Y a nosotros nos interesa el efecto que además tiene y cómo repercute ello en el tema de la diáspora, en los trabajadores que salen a Colombia, a Brasil, a España, a Estados Unidos, y eso tiene implicaciones, y la OIT puede jugar un papel importante en torno a la diáspora, apoyar como mandato global, como mandato político global por parte de la OIT.
Sí, o por lo menos un reconocimiento, saber ahora, que estás... Es muy Sí, adelante, Alvis, adelante. Sí, ahora, es muy importante que le demos difusión a ese trabajo. No sé si ya tú lo tienes, si ya Tomás te lo hizo llegar. No, no lo tenemos todavía y lo están pidiendo Todavía por acá, no, por las redes. Es importante. Sí. Ajá. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque hay que crear opinión para que esa opinión a nivel mundial pueda tener influencia en que la comisión sea una comisión objetiva. No quisiéramos que la vaya a presidir alguien que esté hacia uno u otro lado. Bueno, ya sabemos con el expresidente de aquí de España que tenemos de asesor allá, ¿no? Y que de árbitro allá. Esa experiencia no podemos dejar que suceda en la conformación de la comisión de encuesta. Por eso es tan importante que en todo el mundo se tenga conocimiento de eso, y más en Venezuela. En Venezuela, porque cuando vaya a esa comisión de encuesta o se instale donde se instale, tengan voz las instituciones venezolanas y toda los afectados, la sociedad venezolana. Sí, los afectados. Es importante la opinión de la Asamblea Nacional como única institución legal que tenemos en este momento, de la Asamblea Nacional, de las academias, de la Academia de Economía, de Ciencias Jurídicas, porque todo esto de una u otra forma influye para tener una investigación que sea la fotografía de lo que ha pasado y está en este momento sucediendo en Venezuela. Porque cuando hablamos del mundo laboral, hablamos de todo el mundo. El mundo laboral son no solamente los obreros que van a la fábrica, son todos los ejecutivos que trabajan, los profesionales que trabajan, quien presta servicios, quien comercializa productos, quien ara la tierra, quien trabaja la tierra, quien hace investigaciones. Todo tiene que ver con el trabajo. Entonces todos estamos involucrados. Así es, y bueno, incluyendo un ama de casa. Y con las cifras, el mundo que es un mundo moderno, donde impera la democracia, al ver las cifras, a ver cuánto ha sido arrasado en casi 20 años, al ver las persecuciones políticas e ideológicas contra funcionarios del Estado por no pertenecer a quienes habían llegado al poder, al ver cómo, por ejemplo, tengo cifras de Conindustria. Todo aquel que opina. Por supuesto, pero hablando del tema que nos ocupa. Que tiene una opinión libre. Sí. Es perseguido, pero tengo estas cifras de Conindustria. Las 2/3 partes de las empresas industriales privadas cerraron. Eso nos da un número de 8.000 empresas de acuerdo a Conindustria hasta el año 2016. Quien vea este mapa situacional, esto es una persecución, esto es un modelo político que no puede convivir, Alvis y Tomás y amigos que nos escuchan, con la propiedad privada, con el empresario, con los comerciantes grandes, pequeños y medianos, con los industriales. Es un modelo político instaurado en Venezuela que no permite la libertad para ejercer plenamente y desarrollarse. Entonces, queda al descubierto qué tipo de modelo existe en este momento en Venezuela. Vamos a una pausa, Alvis y Tomás, y ya regresamos con este buen provecho. Estamos conversando con Alvis Muñoz, expresidenta de Fedecámaras. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El Hotel Muévete por Vargas te da la oportunidad de descansar antes o al regresar de tu viaje en sus cómodas, modernas y pulcras habitaciones. En ellas tienes Wi-Fi e internet para ultimar los detalles de tu viaje de turismo o negocio. TV con más de 150 canales, un pequeño restaurante para deleitar tu paladar y excelente servicio de taxi. Hotel Muévete por Vargas en la Avenida del Ejército de Catelamar, calle 3 entre calle 5. Reserva por reservaciones.muévetexvargas@gmail.com e infórmate por el teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y
y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Amigos, estamos en La Voz de la Diáspora, ese espacio que le dedicamos cada lunes, el profesor Tomás Páez y yo, a nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior. Están en el exterior trabajando, reunificando, reorganizando, trabajando para cuando tengamos que construir de nuevo a Venezuela. Estamos conversando con la doctora Alvis Muñoz, expresidenta de Fede Cámaras. Ellas nos están narrando estos acontecimientos, estos hechos que están ocurriendo en la OIT, gracias al trabajo a lo largo de todos estos años de denuncia permanente y constante contra la persecución del régimen contra la empresa privada en Venezuela. Tenemos una llamada, Alvis y Tomás. Adelante. Hecho Alonso Becerra. Bienvenido, señor Alonso. Mire, todos los esfuerzos que se hagan por ayudar no solamente a la diáspora, sino al empresario que ha sido tratado de la forma en que ya conocemos todos, son valiosísimos, porque de alguna u otra forma se hace sentir la queja de Venezuela a nivel mundial. Ojalá que los frutos se vean a la brevedad posible y les deseo y les formulo el mayor de los éxitos a todo el equipo de Tomás, a la doctora Alvis Muñoz y a ti, Thaís, que también hace un buen trabajo con esa diáspora los lunes. Buenas tardes. Gracias al señor Alonso Becerra, que nos llama consecuentemente casi todos los días a este programa Buen Provecho. Alvis y Tomás, nos quedan pocos minutos para cerrar el programa. Nos están pidiendo las cifras y dónde podemos conseguir este informe. Si no sé si está colgado en la web. Tomás, ¿tú nos podrías informar? Yo te lo voy a enviar porque lo hemos estado revisando. Después, de verdad que se me ha pasado enviarlo, pero lo van a tener y lo van a tener en la página de la Voz de la Diáspora en Facebook. Pero lo interesante además es que toda la diáspora está trabajando convenciendo a los gremios empresariales, a los gremios sindicales y a los gobiernos de la importancia de este tema. Porque la diáspora venezolana está ejerciendo una enorme presión sobre países vecinos, sobre países cercanos, generando presión internacional. Están las ayudas que están surgiendo de Canadá, de la Unión Europea, del propio Estados Unidos, para atender los requerimientos de la gente que sale a diario, los 40.000 personas que viajan hacia Colombia, de las 50, 60.000 que en este momento tenemos en Brasil. Digamos, el apoyo internacional que necesitamos y la denuncia internacional que se está haciendo, porque son las políticas estas que tú acabas de denunciar clarísimamente, que es la persecución a lo privado, es la persecución al individuo, es la concentración de todo el poder en manos de un grupete de personas que deciden qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en un país. Esa asfixia del individuo es lo que obliga a la gente a marcharse, y por eso uno admira a quienes se quedan en Venezuela y admira a quienes se van también, ¿no? Porque tienen que enfrentar situaciones absolutamente novedosas en ambos casos, los que se quedan y los que se van. Entonces, esta denuncia internacional que está haciendo la diáspora, convenciendo y defendiendo con los gremios, con las distintas fedecámaras, con las distintas confederaciones de trabajadores en cada uno de los países, denunciando la situación del país, denunciando el hecho de que 7 de cada 10 venezolanos están entre la informalidad y el desempleo, de que el salario real del venezolano está por debajo de $1, de que el hambre está liquidando personas, igual que la falta de medicinas. Es una denuncia global que la OIT va a documentar en esa comisión encuesta, denunciando la gravedad de la situación interna y también
sobre aquello que recae sobre la diáspora porque está generándole problemas de empleo, de trabajo, de respeto a los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Alvis. ¿Tenemos a Alvis? Es muy importante conectarse con todos los organismos nacionales o internacionales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, hay que abordarla también como se está abordando la OIT. Yo vi hace apenas 2 días, creo, unas declaraciones en la Organización Mundial de la Salud de la ministra de Salud, y aquello era vergonzoso. Entonces hay que llevar también la voz de la realidad, de todo lo que está pasando con respecto a la salud en Venezuela, porque las víctimas son muchas, sobre todo niños y ancianos, que son los más vulnerables. Entonces, todo esfuerzo que hagamos, cualquier granito de arena que pueda ponerse en esto es importante, porque cada granito de arena hará el castillo necesario para que las cosas cambien en Venezuela. ¿Tú sientes, Alvis, que has tenido esas reuniones en la OIT? ¿Sientes que ya no queda la menor duda de qué tipo de modelo político se ha implementado, se ha impuesto contra la voluntad de la mayoría democrática aquí en Venezuela? ¿No hay duda de eso? No hay duda. Costó mucho, ya te digo, costó años convencer a países que decían que eso no era cierto, que Venezuela tenía una democracia. Las pruebas que se llevaban año tras año y fueron poco a poco convenciendo a los mismos gobiernos. Pero como te digo, cuando estamos en un consejo de administración está en un lado todos los trabajadores, en el centro todos los gobiernos y al otro lado todos los empleadores. Y aquello eran discusiones muy fuertes, y había que llevar pues las pruebas, exactamente las pruebas. A mí me mandan a hacer el atentado justamente por las pruebas. Creían que yo las iba a llevar 2 días después. No, las pruebas ya estaban allá. Ya le habíamos encontrado un medio para estar allá, para que estuvieran allá, fuera yo o no fuera, porque en mi momento que no me dejaron salir del país. 3 años con prohibición de salir del país. Además del atentado. Sí, bueno, costó mucho, tienes razón, costó mucho. Cuando llevamos el cuerpo probatorio de los sucesos del 11 de abril a España, nadie creía en España lo que está pasando hoy. Nadie lo creía, era muy difícil. Cuando demostrábamos con pruebas lo que habían hecho. Italia, Francia, los países nórdicos, ninguno creía. Sí, bueno, porque es que también es muy primitivo, Alvis. Es absurdo que en los tiempos modernos que vivimos, en un país como lo que era Venezuela, se estuviese llevando adelante la imposición de un modelo marxista comunista de corte militar. Eso era casi que increíble. Ahora es cuando el mundo se está dando cuenta, afortunadamente. Nunca es tarde. Sobre todo un sistema que destruye, porque estos sistemas destruyen realmente, al ser humano, a lo positivo que tenemos todos los seres humanos. Pareciera que eso a ellos los ofende demasiado, porque hacen de todo para destruir. A lo que ha llegado Venezuela es algo demasiado doloroso. Sí, lo que se busca es destruir, porque no se justifica que habiendo tenido más dinero de lo que recibió el país cuando tenía democracia. Sí, 6 veces más. 6 veces más. Que lo de los 40 años de democracia. De paso, con un excedente de la renta petrolera que no estaba planificado, porque fue un tema de la OPEP y el aumento de los precios del petróleo, con el poder absoluto para construir, para llevar adelante otras cosas, porque no tenían ni siquiera una oposición en la Asamblea Nacional, porque ellos tenían allí una sola voz. Destruyeron al país, pues entonces el modelo queda ya claro ante el mundo. Eso es ganancia para nosotros los venezolanos, aun cuando nos haya costado vidas, libertades y muchos venezolanos fuera de Venezuela. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con mucha sangre también. La voz de la diáspora con el profesor Tomás Páez, nuestra invitada de hoy, la doctora Alvis Muñoz, expresidenta de Fede Cámaras. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve.
¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Queremos agradecer a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, quienes están conectados en Periscope desde que comenzó el programa, quienes están con nosotros en Facebook Live. En el mensajería de texto, dilo. Allí pueden enviar un mensaje de texto al 3456 que tendrá un valor de un bolívar más básico más IVA. El número de teléfono en la cabina, porque las líneas están abiertas, 012-482-9750. El Twitter de la emisora, @RCR750. Nos escriben por acá, por el canal de YouTube, y nos preguntan que cuándo vendrá esa ayuda de la comunidad internacional. Yo sé que eso es algo que preocupa mucho a los venezolanos y yo quisiera, si me permiten, con el permiso de nuestra invitada y del profesor Tomás Páez, recomendarle a nuestra audiencia que está activa en este momento en el chat del canal de YouTube mi artículo del sábado pasado, Los Marines del senador Corker. Así se llama y pueden conseguirlo en nuestra plataforma hermana Benepress. Mi artículo se llama Los Marines del senador Corker. Creo que allí le voy a responder a quienes están esperando un pronunciamiento de la comunidad internacional que nos salve de este secuestro. Esto hago una advertencia. Esto solamente pueden leerlos quienes tienen los pies puestos sobre la tierra. Aquellos que esperan espejitos a cambio de pepitas de oro, pues les recomiendo que no lo lean. Bueno, estamos en el último segmento de nuestro programa. Tomás y Alvis, quisiera que prepararan 2 mensajes de despedidas para nuestra maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio en nuestro programa Buen Provecho y este espacio dedicado a nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Bueno, yo arranco yo para que cierre, pero yo recomiendo tu artículo también. Me parece que es una maravilla y además, exactamente, tiene los pies sobre la tierra, impide a la gente hacerse ideas extrañas, no hay temas milagrosos, esto es una construcción, esto es un esfuerzo que hay que hacer organizativo y político, esto es un esfuerzo unitario global para poder salir de un modelo que asfixia no solamente a los venezolanos, sino que perjudica, está generando daños en Colombia, en México, lo hizo ya en Brasil y Argentina, lo está haciendo en España, Francia. Digamos, este es un modelo con el cual hay que pelear de manera, y yo creo que allí la diáspora venezolana está haciendo un importante puerto, una importante denuncia, de convencimiento democrático, de sumar voluntades y de hacerle entender al mundo los peligros que ocasiona un modelo de esta naturaleza, y de alguna manera en Venezuela se está fraguando una vacuna en contra de un totalitarismo perverso que asfixia, que es el totalitarismo socialista. Alvis. Algo que tú das a entender de tu artículo, yo saco de ahí como una frase, construido de ahí como una frase, para que todos los venezolanos que nos oyen en Venezuela y en el resto del mundo entiendan que no se puede sentar nadie a esperar. Eso está prohibido en este momento para el venezolano. Tenemos que alzarnos para hacer lo necesario que permita el cambio en el país. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad.
esté donde esté. Y esa responsabilidad tenemos que asumirla y tenemos que trabajar en pro de aquella Venezuela que realmente queremos. Ese es mi mensaje para todos los venezolanos. Queremos darle las gracias a la doctora Alvis Muñoz por acompañarnos hoy en el programa. Doctora, este programa está abierto para usted cada lunes junto al profesor Tomás Páez para que nos vayan informando cómo va, porque sí se hace justicia. Yo fui un caso de persecución política e ideológica cuando cerraron el extinto Congreso. Me ofrecieron una cajita feliz donde me obligaban, me instaban a violar la ley. Les respondí desde la redacción de El Universal y al día siguiente en el gran titular decía: doctora Peñalver, con su currículum no puede nadie en el Congreso, pero usted es ADECA, va para afuera. Entonces, sí, hay justicia y creo que esta información que nos está dando hoy la doctora Alvis Muñoz, aun cuando engloba al empresariado venezolano, a las industrias venezolanas, a los comercios venezolanos perseguidos a lo largo de estos casi 20 años, también hay justicia para quienes dedicamos nuestra vida a la función pública, como en mi caso en el Poder Legislativo, y cuando vemos que esto ha ocurrido en la OIT, pues sí, seguimos creyendo en la justicia porque esa es la linternita, la luz que nos va a llevar a buen puerto. Gracias, doctora Alvis Muñoz, por acompañarnos hoy en Buen Provecho. Tomás, gracias a ti por todo este esfuerzo. Tomás es nuestro canciller, nuestro embajador en el mundo. Él lleva la voz de la diáspora, lleva el registro, lleva la data y también nos trae acá en Buen Provecho a cada uno de los venezolanos que están organizados en el exterior. Amigos, les recomiendo mi artículo. En Benepress está el artículo, se llama Los Marines, del senador Corker. Allí pegan un cable a tierra, va a doler, pero es necesario. Que tengan muy buenas tardes y muy buen provecho para todos. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.